María, auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. Los discípulos no son mayores que el Maestro, decía Jesús. Y lo decía en un contexto en el que hablaba de las dificultades que enfrentaría la evangelización. Jesús es el primero que desde el inicio experimenta la persecución, experimenta el desplazamiento, la migración, y habrá de concluir su vida en una cruz. Y la cruz es ese gran signo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana, no solo como señal insuperable del amor infinito de Dios, sino también como el seguimiento de la verdad, el cumplimiento de la justicia, la realización de la voluntad de Dios. Si es posible, retira de mí este cáliz. No es deseable, no es agradable, pero si es tu voluntad, que se cumpla. La cruz es parte de ese camino a la resurrección. Qué bien se está aquí, decía el discípulo, contemplando la belleza de la experiencia de Dios en aquel monte de la transfiguración. Quedémonos aquí. Es donde todos quisiéramos estar, en esa felicidad que experimentamos y no termina. Las palabras de Jesús: bajemos, el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado, tendrá que morir y después resucitar. Hemos escuchado muchos testimonios a lo largo de este día de esta parte de la vida cristiana, de esta parte también de la experiencia humana cruel, trágica. Pero hemos escuchado junto a esto el testimonio de quienes están ahí, junto a los hermanos que sufren, para llevar el Evangelio, para llevar un motivo de esperanza, para llevar una experiencia del amor de Dios, que a pesar de esta crueldad que se experimenta en cualquier etapa de la historia, está por encima la misericordia de Dios, la esperanza en Cristo, la dignidad humana, la salvación. Por eso, cuando hablamos de todos estos testimonios, debemos mirarlos también a la luz de toda esta historia cristiana. 20 siglos. Estamos iniciando el siglo XXI. Y nos sorprende que en este siglo XXI podamos hablar todavía de tantos lugares donde el Evangelio no ha llegado, donde esa experiencia de Dios en Cristo es algo extraño, pero donde se necesita de la presencia del discípulo que lleva su experiencia y transforma. La iglesia es esto. Recordemos aquella frase de los primeros cristianos: la sangre de los mártires, decía Tertuliano, es semilla de cristianos. Un martirio cruento. Aquí se hablaba de la persecución violenta o de baja intensidad. Un martirio en el que se padece el martirio cruento,
el martirio que lleva hasta la sangre, hasta entregar la vida, a experimentar el rechazo, la persecución. Pero existe también el martirio testimonial que transforma por lo que se realiza por los demás. La iglesia antigua es modelo también para nosotros. El martirio cruento transformó al imperio. 3 siglos. Muchas experiencias. ¿Cuántos testimonios podríamos escuchar? Podemos ver, para hablar del testimonio, entre otros, de un Ignacio de Antioquía, encadenado a 10 leopardos, dice él. Y por más que se les trata de hacer alegres la vida, más difícil se ponen. Se refería a sus custodios. 10 leopardos. Y terminaría en la muerte. ¿Y qué hacía Ignacio en el camino de Antioquía hacia Roma? Evangelizar, impulsar la fe de sus contemporáneos, hablar con una gran fortaleza de corazón y de vida, moverse con una esperanza inquebrantable. Iba encadenado, sabía su destino y su gran preocupación era levantar el ánimo de todos. Por eso ese cristianismo transformó el mundo antiguo. La sangre de los mártires, semilla de cristianos. Y cuando ese imperio fue transformado, surge el otro mártir, el religioso, la religiosa, el monje, el que renuncia a una vida de privilegios para seguir con un estilo de vida nuevo, siendo testimonio de ese evangelio de siempre que transforma. Todo esto es una realidad. También hoy lo vivimos. Lo decía ya el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Reconozcamos a los mártires y a los santos de nuestro tiempo, de nuestro siglo, así como admiramos a los mártires y a los santos de tiempos antiguos. Miremos a nuestro siglo y miremos también con una mirada ecuménica. Juan Pablo, en el gran jubileo del año 2000, quería abarcar en esa alegría de la vida cristiana a todos esos mártires, santos y santas de todos los grupos y comunidades cristianas. Somos discípulos, somos hermanos, a veces hermanos un poco distantes, a veces hermanos un poco enfrentados, y por eso nuestro testimonio no es tan pleno, porque no somos uno, como quería Jesús desde su corazón en la oración por sus discípulos, que sean uno para que el mundo crea. Pero en esa invitación de Juan Pablo II está la realidad y el drama de nuestro tiempo. Miremos a los mártires de hoy. Estos mártires que dan la vida y estos mártires que edifican la vida con su testimonio de caridad, de entrega, de transformación. Pero hay otro aspecto. Hablamos en todo esto de la vida cristiana, del discípulo que lleva el evangelio y que no está llamado a protestar por la dificultad del camino, sino a entender el reto de esa dificultad. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Los primeros cristianos, ante esa persecución del imperio, respondían como Jesús pide: haz oración por los que te persiguen.
Escuchábamos precisamente esas palabras de quien nos invita y nos promueve en esta reunión, Patrick Slim, en un momento que tuvimos en la hora de la comida. Esas palabras de Jesús donde dice, no solamente pidas por los tuyos, pide también por los que te persiguen. Ora por los que te rechazan. Transforma este mundo precisamente con el Evangelio, con el anuncio de la alegría, de la experiencia de Dios. No con odio cambiamos la realidad, sino con esa convicción del amor y la misericordia de Dios que nos ha transformado y que debe seguir transformando este mundo. No con revoluciones e ideologías que terminan pasando sobre las personas, sino con la vida, transformando corazones. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se transforme, que se convierta y que viva. Y en ese jubileo del 2000, invitados a vivir también nuestro martirio en ese camino de unidad. Los creyentes de todos los tiempos y podríamos decir de todas las denominaciones, estamos ante un tercer milenio de la vida cristiana, ante nuevos desafíos para llevar en unidad el gozo del Evangelio. Finalmente decía, no solo nosotros, ahí está planteado toda nuestra misión y toda nuestra tarea, sino también los que sufren sin esperanza, los que son desplazados sin conocer a Dios, los que viven toda esta realidad como una tragedia insuperable, los que no entienden por qué este mundo es tan injusto. Alguien puede acercarse con una mano generosa, con un corazón grande, con una esperanza que supera esta realidad. Y de esto hemos oído algunos testimonios hoy. Ojalá cada uno de nosotros, contemplando estas experiencias de quienes están ahí, con ese corazón grande, con esa experiencia propia de Dios, transforman esta realidad, nos sintamos también llamados a transformar nuestra realidad. México está siendo llamado a ayudar a la iglesia que sufre. Somos un país acostumbrados a pedir y ahora se nos pide que demos. No estamos muy acostumbrados a dar. Y debemos comenzar a dar como creyentes, como iglesia, como discípulos de Jesús en nuestro propio ambiente. Cambiemos nuestro propio ambiente. ¿Cuánta tragedia hay aquí? Tragedia humana que necesita del creyente. ¿Dónde estamos? No para armar nuevas revoluciones que terminan en mayores tragedias. ¿Dónde estamos? En muchas partes. Hemos oído algunos testimonios, pero ¿será suficiente? ¿Necesitamos que todas las leyes estén a nuestro favor para hacer algo? ¿O somos nosotros los que debemos transformar esas leyes desde una parroquia, desde una comunidad, desde un grupo apostólico, desde las propias organizaciones cristianas y católicas? Ahí está nuestra tarea. Tenemos tanto que hacer. Pero no nos quedemos en nosotros mismos. El mundo es más grande. La iglesia que sufre y tantos hermanos nuestros que sufren sin el gozo y la esperanza de la fe necesitan también de nosotros. Ser más sensibles, ser más comprometidos y vivir nuestro propio martirio.
No siempre es el martirio de la sangre y la persecución. Lo más importante es el martirio que llamamos testimonio de entrega, testimonio de generosidad, testimonio de sensibilidad, esa actitud que es solidaria, que levanta, que redime. Qué hermoso es estar aquí, decía Pedro. Pero Jesús le hace ver que para vivir esa felicidad plena y eterna, tenemos que caminar esa peregrinación de la vida que supone el esfuerzo de todos, junto a Cristo, que es el primero, el Maestro, y nosotros sus discípulos. Muchas gracias. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.